Quiero que lea conmigo Jonás 1. Muchos hemos escuchado esta historia, pero hoy vamos a verlo desde una perspectiva un poco diferente. Hemos escuchado la historia del gran pez que se traga a un hombre, ¿verdad? Y de hecho yo me puse hasta a investigar si esas probabilidades de que alguien sobreviva en el vientre de un pez son ciertas, podrían ser verdaderas. Y al parecer sí. Es un porcentaje muy bajo, pero sí hay probabilidades de que eso pueda suceder, que una persona pueda sobrevivir en el vientre de una ballena. Principalmente una ballena tiene un nombre, se me olvida el nombre, jorobada, una ballena jorobada, que son enormes. Probablemente no cabría en este edificio una ballena jorobada, pero en su vientre hay ácidos, hay líquidos, hay algas, hay muchas cosas que podrían hacer que un ser humano no pudiera vivir dentro del estómago de un gran pez, pero sí hay probabilidades. Entonces aquí nos damos cuenta en este pasaje, cuando leemos esta historia, que Dios hizo un milagro. Fue un milagro lo que Dios hizo, fue una intervención divina. Pero esa no es la parte que hoy vamos a estudiar y aprender el día de hoy. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje. ¿A quién? A Jonás, hijo de Amitai. Lo que le dijo fue: levántate y ve a la gran ciudad. ¿De dónde? Pronuncia mi juicio contra ella, porque has visto lo perversa que es su gente. Y entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección, ¿qué? O sea, pensemos un momento aquí. Dios le está diciendo a Jonás que vaya y que dé un mensaje a la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Dar la vuelta e irse a otro lado. Está ignorando la voz de Dios, está ignorando la dirección que Dios le está dando. Y dice, subráyelo ahí, se fue en dirección contraria. Hay muchos cristianos que de pronto viven así. Dios les dice algo, pero van en la dirección contraria. Dice que fue para huir del Señor. Para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje. Wow, muchos de nosotros pagamos para ir en contra de la voluntad de Dios. Con nuestras acciones, con lo que decimos, con lo que pensamos. Estamos básicamente pagando el tiquete para ir en contra de la dirección de Dios. Dice que subió a bordo de una barca y se embarcó rumbo a Tarsis. ¿Dónde le dijo Dios que fuera? ¿Y a dónde iba él? ¿Qué está haciendo camino a Tarsis? Si Dios le dijo que fuera a Nínive. Y dice que se fue a Tarsis, dice el pasaje, con la esperanza de escapar del Señor. Oramos, Señor, esta mañana para que nos hables hoy. Recuérdanos que no fuimos creados solamente para vivir, para respirar. Fuimos creados para algo más que existir. Fuimos creados para cumplir tu propósito, Señor. Rompe nuestros temores, rompe con la vergüenza, rompe con la comodidad, Señor. Rompe con la indiferencia. Enséñanos a amar como tú amas las personas, Señor. En el nombre de Jesús. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes se llama: no naciste para huir. No naciste para huir. Imagínese esto. Imagínese un repartidor, digamos que es un repartidor de correos. Tiene un paquete sumamente importante que entregarle a una persona, de vida o de muerte. Es un paquete que es importante entregar. Pero dice: no, a esa zona yo no entro.
Yo no voy a entrar a ese lugar, menos con las personas que están ahí. Es demasiado peligroso ese lugar. De pronto si entro no voy a salir de ahí. Yo no voy a ir ahí. Tiene un paquete muy importante, y el problema no es que no tenga el paquete, tiene el paquete. El problema es que no quiere ir. Él tiene un trabajo que hacer. Es de vida o de muerte. Tiene que entregar ese paquete, pero no quiere ir. El problema no es el paquete. El problema es que no quiere ir. Y muchos creyentes tienen esa misma actitud. Tienen la Biblia correcta, tienen la doctrina correcta, tienen el mensaje correcto, tienen el paquete correcto que entregar, pero están huyendo de las personas a las que Dios los llamó a predicarles. Por vergüenza, por temor, por qué van a decir, o por no me van a escuchar. Quién sabe cuántas cosas más. Jonás no estaba huyendo solamente porque sí. Jonás conocía a Dios. Jonás conocía a Dios y huyó porque conocía demasiado el corazón de Dios y sabía que Él iba a perdonarlos. Ve qué interesante. Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Y muchas veces nosotros somos igual que Jonás. Sabía Jonás que si Nínive escuchaba, iba a alcanzar esperanza. Sabía que Dios iba a tener misericordia. Y muchos creyentes vivimos así. Queremos ir a la iglesia, pero no queremos sentir la carga por los perdidos. Solo queremos ir a la iglesia. Solo queremos escuchar un mensaje del domingo. Solo queremos levantar las manos y cantar algunas canciones, sentir rico e irme para la casa. Y no queremos sentir la carga por los perdidos. Vivimos igual que Jonás. Queremos bendición, pero no queremos la misión que Dios nos da. Queremos presencia de Dios, pero sin responsabilidades. La pregunta hoy no es si Dios habla en este tiempo, no habla. La pregunta es si estarías dispuesto a escucharlo, a hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y quiero que volvamos a la cita que leímos hace un momento. Jonás era un profeta de Israel. Él ya conocía la voz de Dios, él conocía el corazón de Dios. Nínive era una ciudad que era violenta, que era cruel, pero además estaba enemiga del pueblo de Dios y además estaba alejada de Dios. Esa era la ciudad de Nínive. Y humanamente Jonás tenía razones para no querer ir ahí. Era gente que era peligrosa, era gente pagana, era gente muy diferente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y podríamos decir que él tenía razones, pero el problema es que Dios no le estaba pidiendo la opinión a Jonás sobre ese asunto. Le estaba dando una misión. Quiero que vayas allá. Quiero que hagas esto. No le está preguntando sobre algo. Dios lo que hizo fue darle un propósito. Le dijo: levántate y ve. Eso fue lo que Dios le dijo a Jonás. Dios siempre ha sido un misionero. Siempre. Y le encanta delegarnos a nosotros, las personas, misiones. Desde el comienzo de la creación, el libro Génesis, Dios escoge a Adán. Después podemos ver cómo Dios escoge a Moisés para liberar. Siempre Dios ha buscado personas. Busca personas para su misión. Buscó a los discípulos para alcanzar al mundo. Buscó a jueces para proteger el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Dios siempre ha escogido las personas para hacer su misión, y hoy sigue buscando a gente que quiera estar disponible. Jonás pensó que podía escapar del propósito de Dios, pero quiero que escuches esto. Nadie encuentra paz huyendo de aquello para lo que fue creado. Qué raro, yo voy a la iglesia y todavía yo me siento vacío. Hay gente que dice que se encontró con Dios y ahora se sienten llenos y completos. Y nadie encuentra paz hasta que
no hace aquello por lo que fue creado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es una carga. El propósito y la misión de Dios no es una carga. Es el diseño que Él creó para nosotros, para nuestra vida. Jonás quería la presencia de Dios, pero no quería obedecer la voz de Dios. Y habemos muchos así, que saltan en las iglesias, bailan como trompos dentro de las iglesias, quieren la presencia de Dios y ruegan por la presencia de Dios, pero no obedecen la misión de Dios. No obedecen, y no se puede separar las dos cosas. Si usted no siente amor por los perdidos, escucha esto, si usted no siente amor por los perdidos, probablemente usted le está orando al Dios equivocado. Porque cuando nosotros oramos a Dios, nuestro corazón se conecta al cielo, se conecta al corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Los perdidos. Entonces, si usted está orando y no siente la carga de predicarle a su vecino, a su amigo, probablemente usted le está orando al Dios equivocado. O a lo mejor sigue siendo un creyente y no un discípulo. El libro de Juan, capítulo 15, él dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ustedes son verdaderamente mis discípulos cuando llevan fruto. Entonces ahí vemos que hay una diferencia entre el creyente que cree, sí, Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, Él existe, Él va a volver. Y hay una diferencia entre el que es un discípulo, que va y da fruto. No sé en qué posición está usted, pero sí le quiero recordar algo. Usted fue creado para representar a Dios y alcanzar a los perdidos. Usted fue creado para representar a Dios y alcanzar a los perdidos. Dios no te creó para asistir a las reuniones de los domingos o de grupos entre semana. Dios no te creó solo para existir en este mundo. Dios te creó para que lo representes y para que alcance los perdidos. Muchos queremos que Dios nos use, pero evitamos las personas que necesitan a Dios. Queremos avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Pero no evangelizamos. El avivamiento no llega porque algo automático o algo como un meteorito que cae del cielo. Queremos avivamiento, evangeliza. Vean, no hay nada que alegra más el alma de un ser humano que compartir las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Los que hemos tenido esa experiencia, usted puede preguntarles: ¿qué siente usted? La emoción, la adrenalina, todo lo que usted puede sentir cuando usted está frente a una persona que no conoce a Dios y usted le comparte la palabra de Dios. Imagínense que en el cielo dice la palabra que hay fiesta cuando se arrepiente un pecador. Fuimos creados para representar a Dios. Queremos iglesias llenas. ¿Cuántos quieren ver este edificio lleno? Pero guardamos silencio cuando salimos de este templo. Pasa la semana y nadie sabe que sos cristiano, ni que tenés una misión. Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive, pero él agarró la dirección contraria, hasta se compró un boleto para irse a otro lugar. ¿Queremos ver una iglesia llena? Bueno, no podemos guardar silencio. Nos emocionamos en la adoración, cantamos lindísimo, pegamos gritos ahí cantándole al Señor y adorándolo, es súper lindo. Pero no podemos guardar silencio afuera. No podemos. Y quizá no estamos huyendo en un barco como Jonás. No nos estamos comprando un boleto para irnos hacia otra ciudad, pero sí estamos en el barco del conformismo. A lo mejor estamos huyendo para no vencer el miedo o la vergüenza.
Estamos ahí flotando en el barco de la rutina. No nos estamos yendo a ningún lado, solo estamos ahí, en la nada, en el barco de la rutina, con excusas. No, hay alguien más va a ir a evangelizar. Sí, siempre hay alguien que quiere ir a hablar. Aquel hermano, así sí, a él le gusta andar ahí pandereteando. Alguien más lo va a hacer. Yo no voy a ir. Otro lo va a hacer. ¿Cuántas personas cerca de nosotros están esperando una palabra de usted? Usted se asombraría de cuántas personas a su alrededor están esperando que usted le haga una invitación. Y hay estadísticas de eso. Están esperando que usted los invite, aunque sea a venir a la iglesia, que les hable del amor de Dios, que usted haga una oración por ellos. Las personas están deseando eso. ¿Cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios, cuántas personas que están heridas están esperando que usted les ofrezca orar por ellos, que usted les presente a Jesús como su Salvador? Pero muchos de nosotros estamos sobre un barco con excusas. No, es que estoy trabajando. No, es que estoy ocupado. No, es que no tengo tiempo. No, es que me da vergüenza. No, es que me da miedo. No, es que yo no sé nada de la Biblia. No, es que yo apenas me acabo de convertir. No. El libro de Juan, capítulo 4, una mujer samaritana que no conocía a Jesús se encontró por primera vez con Jesús. Y a las pocas horas, diría yo, ya había traído todo el pueblo a los pies de Jesús. La primer mujer evangelista de la Biblia. No hay excusa. Ella no fue al instituto bíblico, no tenía un año de ir a la iglesia, 3 meses de asistir a los cultos de los domingos, no había ido a la escuela de líderes ni al instituto, no era una estudiante de teología, solamente conoció a Jesús y eso fue suficiente para cumplir la misión y el propósito por el cual ella fue creada. Y mientras el cielo está viéndonos y diciéndonos: levántate y ve, levántate y ve, muchos creyentes dicen: después voy a ir. ¿Saben qué es lo impresionante de Jonás? Que a pesar de que Jonás estaba huyendo de la misión, que a pesar de que Jonás no quería obedecer la voz de Dios, Dios no lo abandonó. No lo abandonó. Dios seguía creyendo en Jonás. Jonás ya iba en el barco. Y dice la Biblia en los versos adelante que vino una gran tempestad que sacudía el barco y que los que iban en ese barco no eran conocedores del Señor y comenzaron a orar a sus dioses. Y mientras tanto Jonás estaba ahí acostado porque él conocía a Dios. Él estaba tranquilo ahí porque él conocía a Dios. Sabía que todo eso que estaba pasando, esa tormenta, era para encaminarlo en el propósito de Dios. Hoy quiero decirle una cosa a usted: si usted está pasando por una tormenta, alguna dificultad en su vida, a lo mejor es Dios encaminándote a su propósito. Y ahí está Jonás, tranquilo. Y estos hombres están desesperados. Y entonces dicen: Jonás, ¿por qué no le oras a tu Dios? Y dice la palabra que Jonás ya les había contado que él estaba huyendo del Señor. Probablemente no sabían de cuál Señor, pero en ese momento se dieron cuenta que era el Señor y Salvador, Creador. Y Jonás está ahí. El barco se mueve para todo lado. Ellos dicen: órale a tu Dios, ¿verdad? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hiciste, Jonás? ¿Por qué está sucediendo esto? Jonás les dice: es que estoy escapando del propósito de Dios. Y dice que entonces ellos, no sé si agarraron un dado o jugaron piedra, papel y tijera, pero hicieron suertes, dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Jonás. Y a Jonás lo tiraron al mar e inmediatamente hubo paz. A veces las tormentas que azotan nuestra vida, las dificultades, las tribulaciones,
Es porque Dios quiere encaminarnos a su propósito. Jonás estaba huyendo del llamado de Dios, del plan y la voluntad de Dios, pero Dios seguía creyendo en él. Y mientras yo estaba haciendo este mensaje me acordaba que como en el año 2005, tal vez por ahí, yo estaba aquí trabajando en la iglesia, con el ministerio de alabanza, por allá del 2005. Fue que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? 20 años. Me fui a estudiar a la universidad y estaba viviendo con mi abuela y asistía a la iglesia de mi abuela con ella, y un día en un culto vino un invitado, un predicador, y me dijo: usted, muchacho que está allá. Yo estaba sentado atrás. Yo no me había ido solo por la universidad. Yo me había ido porque yo sentía que servirle a Dios no era tan importante. Yo no lo había entendido. Que dedicarle mi vida a Dios no era algo de lo que yo me sintiera orgulloso. Entonces yo dije: voy a terminar una carrera profesional, me voy a graduar, licenciar en algo, para sentirme orgulloso de que he logrado algo en la vida. Porque veía a mis compañeros del colegio que recién habían salido en el 2003, que ya se habían graduado, que muchos ya estaban trabajando. Yo sentía esa presión. ¿Y yo quién soy? Pensé que yo no era nada, porque no había entendido cuál era el propósito para el que yo fui creado. Y entonces ese predicador en ese salón me dijo: usted, muchacho que está allá atrás. Y yo me quedé ahí, yo ni siquiera me moví, y él vino hasta donde yo estaba y me dijo: Dios dice que dejes de ser como Jonás y deja de huir del propósito por el cual Él te creó. Y ese día muchas cosas cambiaron en mi mente. Entendí que yo no estoy en este mundo solo para existir. Usted no está en este mundo solo para existir. Las tribulaciones, las cosas que vivimos, muchas veces es el Señor tratando de empujarnos al propósito por el cual nosotros fuimos creados. Él nunca te va a abandonar, Él nunca se va a olvidar a ti, más bien te va a perseguir, va a ir detrás de vos para que encuentres el propósito por el cual fuiste creado. Dios envió una tormenta, pero esa tormenta no era para destruirlo, sino para redireccionarlo. A veces las tormentas de la vida no son un castigo, son llamadas de atención. Llamadas de atención, porque Dios ama tanto y ama demasiado nuestro propósito, tu propósito, como para dejarte vivir lejos de Él. Porque Dios hubiera dejado a Jonás tranquilo. Me vas a decir que no habían más personas, profetas en ese tiempo que Él pudiera elegir para ir y predicar. Habían miles de seres humanos sobre la tierra. ¿Acaso no podía Dios elegir a otro? Pero es que Dios nos ama tanto, nos ama demasiado y ama tu propósito tanto, que no quiere que vivas lejos de lo que Él te llamó a hacer. Por eso es que Él no nos abandona, porque el llamado de Dios sigue siendo vigente, aunque nosotros intentemos huir de Él. Y escucha esto: el plan de Dios para alcanzar a las personas, porque lo que Dios quería era salvar al pueblo de Nínive a través de la vida de Jonás. Hoy en día el plan de Dios para alcanzar a las personas sigue siendo usar personas. Dios no va a usar una pantalla gigante, un sonido increíble, luces, eventos. Dios va a usar a las personas. Ese es el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios. Y a lo largo de toda la escritura nosotros vemos cómo Dios elige personas, busca personas con un propósito, con un llamado, porque Él quiere alcanzar a las personas, y para hacerlo lo va a hacer a través de las personas. No usa los ángeles, no va a usar algoritmos ni pantallas. Él va a usar a las personas. Personas, eso sí, llenas del Espíritu Santo. Personas llenas del Espíritu Santo. Entonces esta mañana quiero compartir 3 cosas con ustedes hoy. Número 1, acepta la misión. Hay personas que Dios ya ha puesto cerca de usted. Tienes familia en tu casa.
Y saben que a veces no necesitamos darles toda una charla acerca de quién es Dios. A veces lo que necesitan es que tú tengas un buen testimonio en casa, que dejes de gritarle a tus hijos, que dejes de actuar con orgullo, que dejes de cambies maneras de vivir, en la forma en la que hablas, en lo que escuchas, en lo que ves. Y ese testimonio puede hacer que esa familia, hermanos, tíos, abuelos, crean en el Dios que tú confiesas, que tú crees. Familia, trabajo, compañeros de universidad, compañeros del barrio. No necesitas viajar a otro lugar para obedecer. Aquí puedes obedecer. Muchas veces ni siquiera necesitamos salir del trabajo para ir ahí al parque a evangelizar o al hospital a evangelizar. En el mismo trabajo, los clientes que te toca atender, Dios siempre da oportunidades. Hubo una temporada de mi vida que manejé Uber. Era chofer de Uber, sí. Y la gente se subía a mi carro. Y la gente decía, uy, qué lindo carro y esto y lo otro. Y esa música, usted es cristiano. Mi carro siempre andaba evangelizando, aunque fuera con la música. Y iba ahí. Había gente que no me decía nada de eso. Había gente que se subía y se quedaba en silencio todo el viaje. Y cuando llegábamos al destino decía, muchacho, qué paz se siente viajar con usted. Muchas gracias. Y se iban. A veces usted no necesita usar sus palabras, porque su testimonio, por lo que usted hace, por sus acciones, habla más fuerte que sus palabras. Pero si cuando lo necesitamos hacer, no necesitamos tener gran conocimiento de la palabra de Dios, porque no vamos a ir a discutir cosas teológicas, cosas de religión. Estamos presentando al Salvador, estamos presentando el amor de nuestra vida y vamos a presentar lo que Él hizo en nosotros, no lo que hizo en otro, no lo que hizo por allá en la iglesia o lo que hablaba otra persona, lo que ha hecho conmigo. Eso es suficiente. Yo puedo aceptar la misión y no necesito grandes atestados y títulos para aceptar la misión que Dios tiene para mí. El propósito de Dios casi siempre nos va a llevar fuera de nuestra comodidad. Eso es siempre. Moisés tuvo que enfrentar al faraón. Esther tuvo que hablar frente al rey. Pedro tuvo que salir de la barca para encontrarse con Jesús. Y Jonás tuvo que ir a Nínive. ¿Qué tienes que hacer para aceptar la misión de Dios? Tienes familia, tienes compañeros de trabajo, tienes clientes, tienes amigos en el colegio, en la universidad. La misión nunca va a ser cómoda, pero sí va a ser eterna. Sí va a ser eterna. En un momento de estos, de ser chofer de Uber, termino un viaje y el Espíritu Santo me inquieta, ¿verdad? En el corazón, en el espíritu. Se fue y no le hablaste de Jesús. Se bajó de tu carro. Tú eres creado con un propósito y no le presentaste a Jesús a esta persona. Y luego comenzó a traerme a memoria todas las personas que se subieron a mi carro durante un día, durante una semana, a las que yo nunca le hablé de Jesús, por miedo, por vergüenza, por incomodidad. Pero ¿saben qué? Aceptar la misión es incómodo. Y no se trata de cuánto usted sabe, no se trata de cuánto usted puede enseñarle a alguien, no se trata de discutirle a nadie. Se trata de contarles qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si le contara las veces que hablé con personas y lo único que les hice fue contarles mi testimonio de vida, de las cosas y las tribulaciones que pasé, pero que Dios siempre estuvo ahí. Entonces,
Nada nos cuesta aceptar el llamado. Bajémonos de la barca y aceptemos la misión que Dios tiene para nosotros. Dios no nos encomendó construir templos grandes, no nos encomendó llenar edificios. Dios nos encomendó ir a predicar. Ayer estaba en el parque de Bagaces y estaba la música a todo volumen, ¿verdad? Y escucho, y era música cristiana. La iglesia de Bagaces, la que está por el cementerio, estaban en una campaña ahí en el centro del parque, predicando. Y mientras ellos estaban cantando, habían hermanos de la iglesia que estaban repartiendo volantes. De hecho, una persona vino y me dio un volante de la iglesia y me invitó a la iglesia. No se trata de estar metidos en la iglesia o de llevar todo el mundo a la iglesia. Se trata de presentarles a Jesús. A veces estamos como tan cerrados de nuestra mente que todos tenemos que invitarlos a la iglesia. Pero la Biblia no me dice a mí que los lleve a la iglesia. Dice que congregarme es bueno y que es sano y que nos ayuda, nos fortalece, porque nos reunimos con personas que piensan igual que nosotros, que nos animan. Pero no dice que traiga a todos los que están alejados del Señor a la iglesia. Hay que llevarlos al arrepentimiento, hay que llevarlos a la salvación, hay que presentarles a Jesús. Y si al final podemos invitarlos a la iglesia, pues que vengan. Llévalos al grupo. Y si al final quieres invitarlos a la iglesia, invítalos. Pero usted y yo fuimos creados para cumplir un propósito. Ahora no sé, de pronto, ¿de qué está huyendo usted hoy? ¿De qué podrás estar huyendo? ¿De una conversación tal vez? Con un amigo, con un familiar, un compañero de trabajo, alguien cuando va sentado en el autobús, la persona que está a la par. A veces son 4 horas de viaje, no se cruza ni una sola palabra, cuando ahí se está perdiendo la oportunidad. Yo recibí un ejemplo muy lindo de mi pastor anterior. Cada vez que yo viajaba con él me daba ese ejemplo. Nunca me decía que lo hiciera, él solo lo hacía. Se subía al taxi, saludaba, estábamos en otro país, y de una vez: ¿usted sabe quién es Jesús? Inmediatamente, así, de frente, de una vez, presentando a Jesús. Nos sentábamos a comer en un restaurante. La persona servía, traía el menú, dábamos todo. Y en el momento que él podía: tú tienes a Cristo en tu corazón. Así, directo. No entiendo por qué a veces nos da miedo. Yo decía: ¿por qué a mí me da temor hacer eso que él está haciendo? A veces sentimos que es irrespeto, porque cada uno tiene su creencia o su religión. Pero Dios no nos llamó ni nos pidió opiniones. Igual que a Jonás le dijo: levántate y ve, haz tu propósito, lo que fuiste llamado a hacer. Yo creo que eso nos reta a todos. Muchos de nosotros tenemos oportunidades para compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aceptemos esa misión, no huyamos de conversaciones. Muchas veces queremos la dirección de Dios para nuestro futuro, pero ignoramos la instrucción que ya Él nos dio. ¿Cuál será mi propósito en este mundo? ¿Qué será lo que Dios quiere? Mientras le pedimos dirección a Dios para nuestro futuro, estamos ignorando lo que ya Dios nos dijo que tenemos que hacer. Entonces dice Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos. No dice: si usted se siente listo, después de que vayas a la universidad y te gradúes en teología, cuando tengas 20 años de pastor, si te da vergüenza, cuando se te quite la vergüenza. Dijo: vaya, dijo: id y hacer discípulos. No dijo ir a ser creyentes tampoco. Dijo ir a ser discípulos. Y los discípulos son los que dan frutos.
Esta semana estuvimos en una escuela internacional de pastores aquí, fue aquí, se realizó aquí, vino gente de todo el país. El hermano Marcos, el pastor Evelio, yo también estábamos aquí. Martes, miércoles, jueves, internados aquí básicamente. Y la clase que me tocó, porque era random, yo no la elegí, nadie la eligió por mí, se trataba de carácter y discipulado. Y estábamos aprendiendo de lo que realmente es discipulado, ¿verdad? Que no es algo ajeno a mi conocimiento, pero qué lindo es cuando el Señor nos refresca y nos trae a memoria el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es discipular. Discipular no es un grupo de libros y materiales que usted estudia con un grupo. Eso no es un discipulado. Un discipulado es cuando usted tiene una persona cerca de usted y usted lo invita a su casa a tomar café y ahí tienen conversaciones. Tengo que ir a Liberia a hacer un mandado, vamos conmigo. Y esa persona va con usted, ve cómo usted reacciona ante las crisis, las dificultades. Yo personalmente, yo nunca le ando escondiendo mis debilidades a nadie, ni mis problemas, ni mis actitudes, ni mis cosas. Yo soy transparente donde sea que estoy, soy quien soy. Y estaba pensando en uno de los muchachos que teníamos en la iglesia, que muchos de ellos todavía siguen viniendo a visitarnos por precisamente eso, porque se convirtieron en discípulos, aprendiendo de lo que nosotros vivimos y hacemos. Y a veces estábamos en casa y alguno de ellos está ahí, y entonces situaciones que pasan en el matrimonio, ¿verdad? Y muchas cosas. Y entonces yo le digo, vea, aprenda, cuando usted se case, esto es lo que usted va a vivir y así tiene que reaccionar. Esto es el matrimonio. Eso es discipular. Cuando usted tiene una persona a la par suya y lo está guiando en el camino del Señor, a evangelizar, a aprender más de la palabra. Ellos ven la pasión con la que usted busca a Dios o no. Usted puede hacer creyentes, usted puede hacer discípulos. Entonces, Jesús nos pidió esto, hacer discípulos. Nunca dijo si usted está listo. Lo segundo que yo quiero dejarle a usted esta mañana es, número uno, ¿verdad? Aceptar la misión. Aceptemos la misión de compartir la palabra. Aceptemos la misión de hacer discípulos. Aceptemos la incomodidad de estar cerca de una persona y cargarlo y enseñarle y que lo vea usted, que aprenda de usted. Una pregunta que me hicieron fue, Pastor Gabriel, ¿a usted quién lo discipuló? Y yo dije, nadie, pero aprendí o fui discipulado por el ejemplo de mis padres. Sí podría decir que mis padres me discipularon por su ejemplo, porque yo fui discipulado, porque todo el tiempo yo estaba en la casa, porque todo el tiempo mi papá estaba cerca de mí. Esto es como enseñarle a un hijo. Lo comparo de la misma forma. A mi hijo lo tengo todo el tiempo cerca de mí. Yo le enseño palabras. Yo le digo no cuando no tiene que tocar algo, pero también él ve cuando mamá me dice, ayúdeme a hacer esto, ayúdeme a hacer cosas. Gabriel, usted puede hacer tal cosa. Él también está viendo y está siendo discipulado según mis actitudes y mis acciones. Básicamente es eso. Entonces, Jesús está buscando, y de pronto por eso es que se usa el término padre espiritual, ¿verdad? Porque se trata de llevar esos hijos y acompañarlos y enseñarles a hablar el lenguaje del espíritu, el lenguaje de la fe, el lenguaje de la generosidad y muchas cosas más. Entonces, aceptemos la misión. Y número dos, cambia tu perspectiva sobre los perdidos. Cambiemos nuestra perspectiva sobre los perdidos. Ayer estábamos también, ayer sábado estábamos Ignacio y Ashley, fuimos a una conferencia que se llama Esenciales para el Ministerio Juvenil. Estuvimos toda la mañana y una parte de la tarde aprendiendo sobre el ministerio juvenil. Y una dinámica en la que teníamos que salvar una vida. Y eran casos de la vida real, eran casos reales.
pero era una dinámica. Y en la dinámica nos dijeron, solo puedes rescatar a uno. Yo sé que todos quisiéramos rescatar a los 4, quisiéramos, pero solo puedes rescatar a uno. ¿A cuál vas a elegir? Miras qué dinámica más interesante. Entonces, conforme él describía, él mencionaba el nombre de cada uno de los participantes y describía algo de esa persona. Todos teníamos que votar si la salvábamos o no. ¿Quiénes salvan a fulano? Y algunos levantan la mano. Y luego de esa votación daba otra descripción de esas 4 personas y volvía a preguntar. Ahora, después de haber escuchado esto, ¿quiénes quieren salvar a fulanito, a fulanita o fulanita? Y cada uno iba votando según el que quería. ¿Y saben qué aprendí yo de esto? Aprendí la forma en que nosotros muchas veces vemos a los perdidos y cómo cambia nuestra perspectiva según el contexto de cada persona, ¿verdad? Fulanito escucha metal, decía uno. ¿Quiénes lo quieren salvar? Pocos levantaron la mano, ¿verdad? Luego la misma persona, pero con otra descripción. Fulanito está en depresión. ¿Quién los quieren salvar? Más gente levantaba la mano. Fulanito es hijo de pastor. El mismo. ¿Cuántos lo quieren salvar? Nadie levantaba la mano. Pero fulanito tal cosa. Y todo el mundo levantaba la mano. Según el contexto, cambiaba nuestra posición en la dinámica que estábamos haciendo. Y saben que eso no está tan lejano de lo que nosotros como cristianos hacemos. Y usted se ha preguntado cómo Dios ve a los perdidos. Nosotros necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre los perdidos, porque Dios ve a los perdidos con ojos de amor. Dice Jonás 4:11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Jonás probablemente decía: no, ese montón de malvados, esa gente alejada de Dios, esa gente que da temor ir ahí, esa gente no quiere nada. Pero Dios, que veía, Dios los veía con ojos de amor, y él decía: ¿cómo no voy a tener misericordia de él? ¿Cómo no voy a tener misericordia de este pueblo? Y a veces andamos así como selectivos. No, a este sí le predico. No, a este no. No, es que este se ve como un, como un, no parece que necesite. No se ve muy hecho leña. No se ve muy depresivo. Este no necesita que le predique. Y según el contexto y según lo que nuestros ojos carnales ven, así vemos a los perdidos. Pero en ese texto que acabamos de leer, Dios está diciendo: no voy a tener misericordia, no voy a tener piedad de Nínive. Vemos el corazón de Dios ahí. Jonás estaba viendo enemigos, pero Dios veía personas. Jonás veía pecado, pero Dios veía almas. Y muchos de nosotros vemos eso en todas las personas que están perdidas. Pecado, no es pecado, pecador, se va a ir al infierno. ¿Te has preguntado cómo Dios ve a ese pecador que se va a ir al infierno? O a esa alma que usted lo señala como un pecador. Dios los ve con misericordia, con piedad. Entonces nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos de los perdidos, porque todos necesitan alcanzar salvación. Muchas veces la iglesia puede caer en ese mismo error de Jonás: ver a las personas según su apariencia, verlas según sus errores o su estilo de vida o cómo viste, en vez de verlas con compasión. Ahora me reí en la mañana, porque yo ando una camisa que tiene un montón de carabelas, y a lo mejor muchos las van a ver y dicen: qué bárbaro el pastor, cómo va a andar una camisa llena de carabelas, calaveras, una camisa llena de calaveras. Y entonces Andrea me dice ahora en la mañana: me asusté de pronto cuando vi esa camisa, pero después leí que dice que aunque ande en valle de muerte,
no temeré. Eso es lo que dice mi camisa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos cristianos? Juzgar de buenas a primeras, por cómo se viste, por lo que hace, por los lugares a los que visita, por la manera en que habla. Y vemos solo la parte exterior, pero Dios lo que está viendo en cada ser humano no es un pecador, es un alma que puede ser salva. Y como cristianos nosotros tenemos que cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de las personas. Dice Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven eso? Jesús siempre veía diferente. Jesús no vino por los fariseos. Y ahorita nosotros usamos la palabra fariseos como algo despectivo, pero en aquel tiempo eran estudiosos de la Torá, de los mandamientos, gente que profundizaba en las escrituras. Jesús no vino por ellos, no vino por los judíos, vino por todos, no vino por gentiles, vino por todos. Jesús veía a las personas de una manera diferente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no evitaba estar con pecadores. ¿Sabían eso? Más bien los buscaba. Murmuraban: Jesús, ¿cómo es posible que esa mujer se tire a tus pies? Usted no sabe que esa mujer es esto, así, así. Jesús, todo el mundo apedreaba a una mujer por pecadora, pero Jesús veía con otros ojos. Ustedes tiren las piedras, los que no son pecadores, los que señalan que no tienen pecado y están acusando a esta mujer. Tiren la primera piedra, porque querían que Jesús fuera el que tirara la piedra. Y dice la Biblia que Jesús agarró uno de sus dedos y comenzó a escribir aquí en el suelo. Yo supongo que de pronto escribió aquí fornicación. De pronto comenzó a escribir orgullo. Y comenzó a escribir cosas en el suelo. Y después dijo: ahora sí, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús veía a las personas con ojos diferentes. Comía con ellos, comía con los pecadores, los escuchaba, los amaba, los restauraba. Nadie quería nada tener que ver con Zaqueo, aquel hombre que se subió a un árbol para ver a Jesús. Y Jesús le dijo: bájese de ahí, yo quiero estar en su casa. Se sentó a comer con él, lo escuchó, lo restauró. Ese es el corazón de Jesús. Pero lamentablemente hemos caído en una iglesia que juzga, que señala como si fuéramos Dios. Ninguno de nosotros tiene la potestad ni la autoridad para juzgar, señalar, apartar a las personas o hacerlas a un lado por su forma de vestir, por su forma de hablar, por los lugares a los que visitan. Debemos de verlos con los ojos que Jesús los ve. Gente que puede ser salva, amar a los perdidos, ver un propósito por el cual ellos fueron creados. Y si somos seguidores de Cristo, debemos de amar como Él ama. Si usted y yo decimos ser creyentes de Cristo, decimos que somos cristianos, decimos que somos discípulos de Jesús, entonces necesitamos amar como Jesús ama. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por alguien que estaba lejos de Dios? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, alguien. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón se quebrantó pensando en alguien que no tiene a Jesús en su corazón? No podemos alcanzar personas que nosotros en secreto estamos despreciando. No podemos alcanzar personas que en nuestro interior nosotros estamos rechazando. Necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre los perdidos, porque Jesús no vino por personas perfectas, Él vino por personas que estaban perdidas. Y yo me ponía a pensar que si Jesús viniera a Guayabo de Bagaces, viene Jesús, traigámoslo a la iglesia, refugio. Jesús diría: no,
un momento, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al templo, yo quiero ir al barrio La Bomba, yo quiero ir a La Gota, quiero ir al barrio 2000, quiero ir a Pueblo Nuevo, quiero caminar por las calles del centro de Guayabo, quiero ir a los parques donde están los jóvenes, a las plazas, quiero ir a la clínica donde están los enfermos, quiero ir. Porque muchos creerían que Jesús, si anduviera aquí en Guayabo, de pronto vendría aquí al templo. No. Si Jesús fuera contemporáneo nuestro, ni siquiera se arremaría aquí, estaría allá afuera. Porque la perspectiva que Jesús tiene de los perdidos es una perspectiva de amor. Él vino a buscarlos, vino a buscarlos. Y lo tercero que quiero compartir esta mañana para terminar es una tarea que quiero dejarle a usted. ¿Qué dice ahí? No es ni siquiera una tarea, es el propósito que Dios diseñó para usted. Habla de Jesús esta semana. Jonás capítulo 3 versículo 2 y el versículo 5 dice: levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje. Y el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Saben qué es lo más impactante de la historia de Jonás? Lo más impactante es que el mensaje que él predicó no fue largo. ¿Sabe qué fue lo impactante de la historia de Jonás? La obediencia de Jonás. Dice el pasaje que Jonás solo gritaba: arrepentidos, por las calles. No fue un mensaje largo, solo fue obediencia. Yo creo que esto puede liberarnos de mucha presión, porque usted no necesita tener estrategias de evangelismo sofisticadas, de choque, porque ahora inventamos todo tipo de formas de evangelismo, que no digo que estén malas, y funcionan, claro que sí. Pero el ejemplo que me está dando Jonás es que lo único que yo necesito es ser obediente, eso es todo. Queremos un avivamiento, sea obediente, evangelice. Queremos ver este edificio lleno de almas para que no se pierdan, entonces sea obediente, evangelice. Ese es mi reto todo el tiempo. Mi reto no es preparar un mensaje, mi reto es no callar lo que Dios me mandó a hacer. Y la iglesia debería entender esto. A mí me molesta tanto venir un domingo a la iglesia porque yo no debería estar aquí, y ninguno de nosotros debería estar aquí. Deberíamos estar haciendo lo que Jesús hizo: buscar a los perdidos. Cuando vino la pandemia, yo me sentía tan mal porque yo decía: ¿cómo es posible que la iglesia estaba tan encerrada en los edificios? Y admiro tanto a las personas que predican en un bus, que se paran en la calle a hablarle a alguien de Jesús en un parque. Y trato de impulsar a los jóvenes cada vez que me toca enseñarles a que hagan esto. Y la última vez que tuvimos un evento donde reunimos a todos los jóvenes de Guanacaste, fuimos a las calles a evangelizar, porque eso es lo que necesitamos discipular a nuestra nueva generación, que sean gente que ama a los perdidos. Este mes estamos iniciando una serie que se llama Creados con Propósito, y el propósito de cada uno de nosotros es alcanzar a los perdidos, es el evangelismo, es predicar la palabra de Dios. Muchas veces pensamos: yo no sé predicar, yo no sé mucho de la Biblia, y si me hacen preguntas, ¿qué voy a decir? Pero Dios siempre usa personas comunes. Dios nunca usó profesionales, Dios nunca usó personas perfectas. Dios solo usó personas que eran obedientes. Jonás estaba lejos de ser perfecto, pero Dios lo usó, no lo soltó. Su mensaje no fue impactante, su mensaje no era algo extraordinario, era un mensaje sencillo, era solamente obediencia. 2 Corintios 5:20 dice:
que usted y yo somos embajadores de Cristo. Cada vez que usted ora por alguien, usted representa a Jesús. Cada vez que usted le habla a alguien de Cristo, usted está representando a Jesús. Cuando oras por alguien, representas a Jesús. Cuando compartes tu testimonio de vida, representas a Cristo. No te avergüences de lo que ha ocurrido en tu vida, de tu pasado, porque eso es lo que Dios quiere usar para traer salvación a la vida de una persona. A mí no me duele pensar en las cosas que he perdido. Yo ahora lo veo como una oportunidad y como un recurso que puedo usar para compartirles a otros del amor de Jesús. No me avergüenzo de mi pasado y no me avergüenzo del poder de Dios. Entonces, esta semana habla de Jesús. Esta semana habla de Jesús en tu trabajo, en tu familia, en el colegio. Ore por alguien esta semana, aunque sea en último lugar, invítelo a la iglesia, pero hable de Jesús. Hable de Jesús. Esa es la razón por la que usted y yo existimos. No subestimes lo que Dios puede hacer con alguien que es obediente. Y yo me pongo a pensar que el día que lleguemos al cielo podríamos encontrarnos con alguien a quien le compartimos una publicación, aunque sea de Facebook, que habla de Jesús. Una manera tan sencilla a veces de evangelizar es compartir lo que publicamos como iglesia en Facebook o en Instagram. Hace algo muy sencillo. Las nuevas generaciones están metidas ahí en las redes sociales. Compártalo en su Facebook, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo como iglesia. Imagínense llegar al cielo y alguien diga: yo fui a la iglesia por primera vez porque alguien compartió una publicación. Y ha pasado, aquí han venido personas que han dicho: es que vi una publicación en Facebook y hoy vine a la iglesia. Imagínese llegar al cielo y que usted se encuentre con alguien que diga: es que un día que fui a la clínica estaba enferma y una persona que oró por mí me presentó a Jesús. Imagínese usted llegando al cielo y se encuentre con alguien por quien usted sacó el tiempo para orar. Su vida tiene un propósito eterno. Fuiste creado para reflejar a Cristo. Fuiste creado con un propósito. No estás por accidente, no estás por error. Hay muchos vacíos en nuestra vida que no se pueden llenar ni con dinero, ni con placeres, ni con éxito, ni entretenimiento, nada. Y si esta mañana viniste hoy, a lo mejor viniste hoy por primera vez, o tal vez estás aquí, estás en medio de una tormenta, y tal vez te identifiques no con Jonás, tal vez te identificas con Nínive, lejos de Dios, alejado de Dios, perdido, vacío. La buena noticia es que el mismo Dios que envió a Jonás es el mismo Dios que envió a Jesús para darte salvación. La tormenta de Jonás no solo fue juicio, también fue misericordia, porque Dios pudo haberlo dejado irse, pero lo que quiso hacer fue encomendarlo a la misión. Y quizá algunas tormentas están atacando tu vida en este tiempo, en este momento. Ansiedad, depresión, crisis, cansancio, decepción, soledad. No sé cuál sea la crisis, la tormenta por la que a lo mejor estás atravesando ahorita. Quiero recordarte que así como Jonás, a lo mejor no es juicio, es Dios queriendo encaminarte a su propósito. Jonás estuvo 3 días en el estómago de un pez, pero Jesús estuvo 3 días en una tumba y resucitó por amor a nosotros. Jonás huyó de personas, pero Jesús vino a buscarlas.
Jonás no quería ir a Nínive, pero Jesús entregó su vida, vino a este mundo para rescatarnos. Cierre sus ojos esta mañana. Tal vez algunos llevan años huyendo de Dios. Tal vez algunos llevan años huyendo de la misión y el propósito de Dios. Pero si estás hoy aquí, significa que Dios no ha dejado de buscarte. Si estás esta mañana aquí es porque Dios no ha dejado de buscarte. Y Dios no te trajo para condenarte. Dios no te trajo hoy, esta mañana, para juzgarte. Dios te trajo porque todavía tiene un propósito contigo. Esta mañana yo quiero orar. Quiero hacer 2 llamados. Número 1, para los que son creyentes y han olvidado la misión. Diga conmigo: Señor, esta mañana yo reconozco que me he desviado de la visión. He comprado un tiquete en una dirección contraria a lo que tú me llamaste a hacer. Y hoy me arrepiento y quiero comenzar a ser obediente. Habrá alguien esta mañana que tenga la valentía de decirle al Señor eso. Hoy me arrepiento y quiero hacer tu voluntad. Quiero caminar bajo tu propósito, el que tú diseñaste y creaste para mí. Amén. Y el segundo llamado que quiero hacer es a las personas que se sienten lejos de Dios, que no tienen a Jesús en su corazón. Diga conmigo esta mañana, y si también necesitas reconciliarte con el Señor, dígale al Señor esta mañana: quiero dejar de huir. Ya no quiero huir de tu propósito para mi vida. Hoy te recibo en mi vida. Hoy reconozco que tú eres mi Salvador, que tienes un plan y un propósito y un diseño perfecto para mí. Te entrego el control de mi vida. Guíame a hacer tu voluntad. Amén.